Vamos a abrir la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, del 1 al 11. ¿Amén? Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden sentarse. Seguimos hablando de los dones. Recordamos aquellas tres palabras que muestran la operación del Espíritu: la palabra carisma o la palabra carisma, que es más popular en castellano, que significa una dádiva, un favor dado, y que es la que se usa para los dones espirituales. La palabra neumáticos, que significa espirituales y que puede referirse a cualquier cosa, y Pablo la usa referida a los dones. Y la palabra dorea, que significa regalo y que es la que se usa para hablar de la señal de hablar en lenguas. Es diferente la señal de hablar en lenguas que el don de lenguas. La obra del Espíritu ya la vimos en el Antiguo Testamento, que no recibían el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se movía y obraba en el Antiguo Testamento, inspirando la palabra de Dios, ungiendo a algunos personajes. Estuvimos repasando Josué, Moisés, Otoniel, Gedeón, en fin, varios ahí. Y también vimos cómo el Señor, cuando vino y dijo: el Espíritu está sobre mí, dijo el Señor, ¿verdad? Su resurrección y ascensión trajo el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, el derramamiento sobre toda carne, y repasamos la obra del creyente personal. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros produce la regeneración, produce fruto, produce llenura de su espíritu, produce la capacitación para hablar la palabra y produce ese sello para el reino. ¿Sí? Ahora estamos hablando de lo que el Espíritu hace en la iglesia. Los dones no son algo personal y particular, son algo para la iglesia. El orden en la iglesia, Pablo lo trata de esta epístola de Corintios, a partir del capítulo 10, si no recuerdo mal. Él empieza a hablar de ordenanzas del culto, y concretamente a los dones del Espíritu dedica nada menos que 3 capítulos, los capítulos 12 a 14 de Primera de Corintios. Estamos empezando en Primera de Corintios 12. Decía Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que ignoréis.
Parece ser que sobre esto a Pablo no le preguntaron, porque usted ve en esta epístola que Pablo responde a una serie de preguntas y a una serie de cosas, pero esto parece que sale como de Pablo, de decir, voy a hablaros de esto. Porque, ¿qué es lo que sabéis? Fíjense, dice, no quiero que ignoréis, porque sabéis que cuando erais gentiles, eso ya lo sabemos. O sea, cómo era en el mundo ya lo sabemos. Cómo era en la calle ya lo sabemos. Pero no quiero que ignoremos cómo es aquí. Porque antes nosotros servíamos a ídolos mudos. Le dice, vosotros sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber ahora una enseñanza nueva, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los corintios venían del paganismo. Nosotros no venimos del paganismo. Nacimos en sociedades que se llaman cristianas. Nacimos dentro de ese mundo. Seguro que usted, antes de venir a la iglesia, ya había escuchado de Cristo, ya había escuchado la palabra, pero sí es verdad que acerca de los dones espirituales hay mucha ignorancia. Y que mucha gente, cuando le hablamos de esos temas, no piensan ni pueden entenderlos de una manera espiritual. Los corintios venían del paganismo, no tenían ni idea de la obra de Dios. Ellos no conocían el Antiguo Testamento, eran gentiles, no conocían la obra de Dios en el Antiguo Testamento, solamente el paganismo. Y entre los griegos había unas cáritas o céritas, que viene también de carisma, que eran tres diosas, tres ninfas de la belleza. Eran hijas de Zeus, y una de ellas representaba la belleza, deslumbrante, inteligente. La otra el júbilo, la llamaban la gloriosa. La otra la abundancia, la llamaban la floreciente. En latín, estas diosas se llamaban gracias. Las tres gracias, que también significa don gratuito, como la palabra carisma. Y para ellos eran emanaciones de Venus. Una era el amor, otra la castidad, y la otra la belleza y el deseo. En castellano se llaman las tres gracias. Hay muchos cuadros que hablan de las tres gracias. El más famoso está en el Museo del Prado de Rubens. Y claro, no tiene nada que ver esas gracias, esos carismas, con los que vamos a hablar hoy. Ellos pensaban que esas diosas del encanto, de la belleza, eran las que le podían dar la felicidad. Usted tiene encanto, tiene belleza, tiene abundancia, usted es feliz. Pero Pablo quiere marcar esa diferencia. Un ídolo no revela la verdad, de hecho no revela nada. Los ídolos son mudos. Los ídolos son muchos. Y a Pablo le interesa que no se confundan y entiendan que todos los dones vienen de uno y del mismo Espíritu. Se repite. A este le he dado tal cosa por el Espíritu, a otro tal cosa por el mismo Espíritu. Porque tal vez en mi mente yo podría pensar, si fuera griego, que es que hay una musa de aquí y hay otra musa de allá. Y hay un Dios para esto y un Dios para otro, porque así funciona el paganismo. Tenían muchos dioses. Entonces usted tenía una enfermedad, se iba a un Dios que se supone que sanaba. Usted quería casarse, se iba a un Dios que supone que le conseguía novio. Usted quería tener hijos, iba a un Dios que se supone que le concedía fertilidad. Usted, en fin, usted iba yendo, ¿cómo? De acá para allá. ¿Eh? Se os llevaba a ídolos mudos, a uno y a otro y a otro. Todavía hoy
usted ve ese mismo sistema cuando usted dice, estoy parado, y le dicen, no, pues póngale una vela a San Pancracio. ¿Ah? Porque es el patrón de los parados, él le dará trabajo. No, es que yo lo que tengo es tal otro problema. No, pues usted necesita orarle a Santa Rita, ¿no? Que es la patrona de los imposibles. Y así eran llevados de acá para allá. Todavía hoy hay gente que es así, ¿verdad? Que todavía tienen ahí como 17 imágenes. O 18 imágenes. 18 ídolos. Y según lo que necesito, ahí voy a uno a otro. El paganismo era así. Y es difícil para un pagano entender que todo viene de uno y del mismo espíritu. Por eso eso había que enseñarlo. Cada don no corresponde a un Dios distinto, sino que es el mismo, el que da todos los dones. Una manera de identificarlos, hoy lo tenemos fácil, hoy tenemos la palabra de Dios. En ese tiempo no había la palabra de Dios, todavía no tenían claro, por decirlo así, ni tampoco se recibía Biblias. Entonces usted dice, no, yo puedo saber lo que es la voluntad de Dios, lo que es de Dios, mirando en la palabra. Pero allí no había tal cosa. Entonces habían oráculos paganos, porque usted sabe que los paganos también tenían sus profecías, sus oráculos, sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces está diciendo, algunos decían, maldito Jesús. El verbo no está, lo de maldito sea Jesús, no está el verbo en el original, maldito Jesús. Algunos maldecían. Los gnósticos, por ejemplo, que creían que la carne era mala, que todo lo que era carnal era malo, para ellos Jesús no podía ser bueno, y maldecían la carne de Jesús. Los sacerdotes judíos, ellos sabían por Deuteronomio que es maldito el colgado de un madero. En Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Esa maldición hacía que los sacerdotes judíos, los judíos en general, entendieran que Jesús era maldito. Y así forzaban a los creyentes a decir que Jesús era maldito. Enseñaban, cuando encontraban a un cristiano, le decían, pero si Jesús es maldito, tienes que reconocerlo. Eso era lo que hacía Pablo en Hechos 26:11. Muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Pablo decía, los forcé a blasfemar, los forcé a maldecir a Jesús. Eso estaba ahí como una enseñanza. ¿Sería cierto o no? Los creyentes, para ellos era complicado. Eran paganos. Ellos no podían entender las cosas espirituales. Las veían diferentes. Los creyentes, por el contrario, llamaban a Jesús Señor. El verbo no está. O sea, decían Señor Jesús. Esa es la primera declaración de fe. Es la confesión más antigua. Usted sabe que en el día de Pentecostés, en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. este mensaje se le da a un pueblo que no reconocía el señorío de Jesús y por eso le crucificaron. No quiere decir, como algunos enseñan,
que Jesús llega a ser Señor por su muerte y resurrección. Esto no es así. Ya antes Jesús era Señor. En Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Ven? Antes de su muerte, los que ya le llamaban Señor, los que ya le llamaban maestro, él les dice, es verdad, yo soy maestro y Señor. Los que no le llamaron Señor durante la vida, sino que lo crucificaron, le dicen, sabed que este ha sido hecho Señor. Pero Señor no es algo que él adquiere después de su muerte y resurrección, sino que él siempre ha sido Señor. Y algún día todos deberán confesar este hecho. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Algún día, ¿no? Si usted no lo confiesa hoy, algún día lo va a tener que confesar. Porque esto va a pasar. Por eso es que esa confesión de Jesucristo como Señor es la que marca el cristianismo. En Romanos 10:9, Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. esa confesión es la que hace que usted sea salvo. Solo confesión, solo decir Jesús es el Señor. Por supuesto que no. Lo que pasa es que si usted puede decir que Jesús es el Señor, si puede decirlo, porque no lo puede decir sin el Espíritu Santo, pero si puede decirlo, quiere decir que usted le obedece, quiere decir que usted guarda su palabra, quiere decir que usted le tiene como Señor, ¿no? Ahora, si cuando usted dice Jesucristo es el Señor está mintiendo, pues lógicamente no le va a salvar. No es solo la declaración, es el hecho. Porque esa declaración, Jesús es Señor, era como se honraba oficialmente al emperador romano. Se obligaba a los cristianos a decir César es el Señor. Y la palabra Kyrios, que es la palabra Señor, es la que se usa para traducir al griego Jehová. Es la palabra que decir que Jesús es el Señor demuestra sumisión y demuestra lealtad al Señor. Amén. ¿Te recuerda que él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo, ¿verdad? Amén. ¿Usted cree que usted le puede llamar a Jesús Señor si usted no le está reconociendo y viviendo su vida como si Jesús fuera el Señor? Que no, pero yo no fumo. Pero si usted no fuma por salud, porque no quiere tener cáncer de eso, eso no tiene importancia. Eso no sirve de nada para su salvación, quiero decir. Servirá para que no se muera de un cáncer de pulmón. O sí, no sé. Pero no sirve de nada para su salvación. Pero si usted puede decir hoy honradamente, Jesús es mi Señor. Si puede decirlo honradamente, porque está andando en sus caminos, entonces usted salvo. Gloria a Dios. Evidentemente, si está andando en sus caminos, quiere decir que usted ha obedecido al bautismo, quiere decir que usted se ha arrepentido de sus pecados, quiere decir que usted recibió el Espíritu Santo, quiere decir que usted está andando en el Espíritu. ¿Ah? Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La palabra dones, ya lo comentamos, no está en el original. O sea, podríamos decir, no quiero que ignoréis acerca de las cosas espirituales. Lo que pasa es que anteriormente ya Pablo ha usado la palabra dones y después va a hablar de los dones. En 1 Corintios 1:7 De tal manera que nada os falta en ningún
nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta en ningún don. Aquí sí está la palabra don. Por lo tanto, cuando hablamos de cosas espirituales, lo que vamos a tratar en el capítulo 12 es de los dones. Pero en otros capítulos se puede hablar de otras cosas, llamándolas también espirituales. Dice aquí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra diversidad de dones, diversidad de ministerios, la palabra diversidad implica cosas distintas. Pero el énfasis es en el mismo Espíritu, en la misma. Hay 4 dones, pero el Espíritu es el mismo. 9 dones. Hay 5 ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay 6 operaciones, pero Dios es el mismo. No son cosas distintas, como los paganos. No son dioses diferentes. ¿Por qué es importante eso? Ver esa diferencia es importante porque en el mundo pagano los dioses se pelean entre ellos. Si usted conoce un poquito la mitología griega, allí los dioses de pronto se pelean y uno le vence al otro y el otro se come la cabeza del otro. Tiene unas historias muy románticas. Realmente uno puede ver ahí como, ¿verdad? Y eso llega a la iglesia. Yo he escuchado decir que el don de lenguas es el don más pequeño. No, el don de lenguas no tiene importancia. ¿Usted que habla de lenguas? Eso no es nada. ¿Usted sana? ¡Wow! Eso sí es. Esa competencia nace pensando que quien los está dando son diferentes personas, son diferentes cosas. Y entonces esas cosas se pelean. Pero si todo sale del mismo, el más pequeño don que usted tenga es más importante como el más grande. Porque todo sale de la misma mente, sale de la misma persona, sale del mismo propósito, sale del mismo ser. La obra de la iglesia es mediante dones, es mediante ministerios y es mediante operaciones. Tenemos 9 dones espirituales. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos dones son manifestaciones del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que el Espíritu quiere manifestar ¿dónde? En la iglesia. Para edificación de la iglesia. Ahora mismo Dios quiere manifestar un don para edificación de la iglesia. Puede usar a cualquiera que tenga el Espíritu Santo, pero no le da a él una autoridad, ni le da a él una posición. Si usted no tiene el don de sanidad, el don de sanidad no se recibe y usted puede decir yo soy un sanador. Si fuera así usted podría ir por los hospitales acabando con las colas de la seguridad social. Usted no tiene esa autoridad, ni tiene nada en usted. Simplemente cuando Dios quiere manifestar, lo manifiesta. A través de cualquiera. Son manifestaciones del Espíritu, 9 manifestaciones, que son para edificación. Usted tiene que tener sabiduría. Pero hay un don que es palabra de sabiduría, porque es para los demás.
Usted tiene que tener ciencia, pero hay un don que es palabra de ciencia porque es para los demás. Usted tiene fe, pero hay un don que es el don de fe porque es para los demás. Todos los dones, muchos dones, usted los tiene. Usted habla lenguas, pero eso no es el don de lenguas, porque el don de lenguas es para los demás. Cuando usted habla en lenguas es el don del Espíritu Santo, no es el don de lenguas. El don de lenguas tiene que tener intérprete, tiene que tener una edificación del otro. Porque estos son manifestaciones del Espíritu. Ahí el Señor necesita hacer algo en la iglesia, necesita decir algo a la iglesia, Él va a tomar a uno cualquiera, a quien sea, le va a inspirar un mensaje en lenguas, otro, o tal vez él mismo, va a interpretar esas lenguas, pero eso no quiere decir que ese Señor sepa interpretar todas las lenguas de todos los hermanos. No quiere decir que tiene un don de interpretación de lenguas, y cuando usted habla en lenguas, dice, uy, que este de al lado tiene interpretación, va a saber lo que estoy diciendo. No es así. Hablamos de ministerios. 4 o 5 ministerios. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 4 o 5 ministerios. ¿Por qué digo 4 o 5? Porque usted ve que dice que unos apóstoles, otros 2 profetas, otros evangelistas 3, otros ¿qué? No hay otros maestros, ¿verdad? ¿Pastores y maestros es el mismo don o son 2 dones distintos? No lo sé, es igual, 4 o 5, no importa. Lo que quiero hoy señalar es la diferencia entre los dones y los ministerios. En los ministerios son personas constituidas. Él constituyó a unos apóstoles. El apóstol es apóstol todo el tiempo. No son manifestaciones esporádicas. No es que es apóstol un rato y después no. Los que están constituidos, un pastor es pastor todo el tiempo, día y noche, todos los días de su vida. Eso no es un don que le viene y le va. No es algo que el Señor lo usa para eso y después lo tiene en la banca. No. Son ministerios. Hay diversidad de dones que son manifestaciones. Hay diversidad de ministerios que son personas constituidas. Y finalmente hay una diversidad de operaciones. Concretamente 7. Operaciones es una palabra que viene de energía. Es lo que uno hace. Es lo que uno puede obrar. Romanos 12, del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usese conforme a medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos aquí diferentes dones para diferentes operaciones. ¿Quién va a recibir estos dones? Esto es simplemente para cualquiera. Que usted pueda, que usted tenga la oportunidad. Usted tiene oportunidad de profecía, tiene oportunidad de servicio, tiene oportunidad de enseñar, tiene oportunidad de exhortar, tiene oportunidad de repartir, tiene oportunidad de presidir, tiene la oportunidad de hacer misericordia. Esas son operaciones que todos podemos hacer y todos debemos hacer. El Señor nos da esa oportunidad, nos da ese don, nos da esa capacidad. Vamos a hablar de esto despacio, pero ya les avanzo, no todos tenemos el mismo don.
Hay hermanos que son buenos para exhortar, otros no, ¿saben? Pero el que es bueno para exhortar se mete con el otro y tú ¿por qué no aprendes y tal? Y yo qué sé. No, cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene lo que tiene. Tal vez usted es de los que reparten. Dice la Biblia que el que reparte con liberalidad. ¿Ah? Es usted generoso. Tiene usted ese don de generosidad. Y usted reparte con liberalidad. Y usted ve a los demás y dice, ¿por qué él no da tanto? ¿Y por qué él no hace más? ¿Ah? No, hermano. Si Dios le da a usted ese don, si usted puede dar con liberalidad, dice la Biblia. Otro quizá no puede dar. No crea que todos pueden dar. No crea que todos pueden exhortar. No crea que todos pueden presidir un culto. No crea que todos pueden profetizar o predicar en un culto. No, no es así. Pero si tenemos esa oportunidad, la palabra nos dice cómo debemos llevarla. Hoy no vamos a hablar de los dones de servicio que se llaman a estas operaciones del Espíritu, sino de los dones espirituales. Dice el versículo 7 que hemos leído, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Fíjese en esa declaración. Se concede a individuos, cada uno le es dada manifestación del Espíritu, pero es para provecho de toda la iglesia. Esas manifestaciones del Espíritu no son para uno, son para la iglesia. Tal vez usted está pensando, a mí me gustaría tener don de sanidad para sanar a mi mamá. Eso no. El don de sanidad es para edificación de la iglesia, no para usted. No es para propósitos personales. Es el propósito de Dios con la iglesia, que Él da ese don. Se conceden a cada uno, pero se conceden para edificación de la iglesia. En 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, los que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Anheláis dones espirituales, muy bien, pero procurad que sean para edificación de la iglesia. Porque los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Y también son una demostración a los incrédulos de que Dios habita en medio de nosotros. En 1 Corintios 14, 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si todos profetizan, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado, y reconocerá, dirá, declarará que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es un testimonio al mundo. De la iglesia al mundo. De que Dios está aquí. No es para nosotros. Nosotros no necesitamos una demostración de que Dios está aquí porque lo creemos por fe. Si usted no lo cree por fe y necesita demostración, entonces todavía no hemos llegado a este punto. El creyente no necesita señales. El creyente no necesita milagros. El creyente no necesita demostraciones. Esas cosas le siguen a los creyentes. ¿Para qué le siguen? Para testimonio a los incrédulos. Ahora que el incrédulo venga aquí y nos diga, yo reconozco que verdaderamente Dios está entre vosotros, eso no es la conversión. Faraón lo reconoció varias veces,
Faraón varias veces le dijo a Moisés, yo reconozco que tu Dios es Dios, te voy a dejar salir, pero no le dejaba salir. Yo puedo reconocer que aquí está Dios, pero no obedecerle. O si quieren, por lo que hemos dicho antes, yo puedo decir Jesús es Señor, pero no tenerle como Señor en mi vida. Entonces lo que quiero decir es una señal más, es una muestra más. Por tanto, estos dones son temporales. Mientras estamos en la tierra, mientras necesitemos edificar la iglesia, mientras necesitemos convertir almas, estos dones van a estar en la iglesia. Cuando alguno dice, no, esto era el primer siglo, porque allí se hacía falta, ahora ya no se dan. Se dan porque la iglesia todavía tiene que ser edificada. La iglesia todavía tiene que alcanzar almas. Y esto va a durar hasta que venga Jesucristo. En 1 Corintios 13, del 8 al 12. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hasta el 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿De qué tiempo está hablando aquí el apóstol? Algunos dicen cuando venga lo perfecto, se refiere cuando tengamos la palabra de Dios. Dicen ya cuando se completó la Biblia ya no hacían falta los dones. ¿Han oído ese argumento? Pero hermano, aquí está hablando de lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? El tiempo que las profecías acabarán. El tiempo que cesarán las lenguas. El tiempo que la ciencia acabará. Cuando venga lo perfecto. Porque esto es en parte. Esto es en parte. Pero cuando venga lo perfecto. Él está hablando de un crecimiento, está hablando de una evolución. Cuando yo era niño, ¿qué hacía? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso no fue una decisión, eso no fue una conversión, eso fue una consecuencia lógica del crecimiento. Yo no llegó un día que dije voy a dejar de hablar como un niño y voy a hablar como una persona mayor. No llegó un momento que yo dije voy a dejar de juzgar como niño y voy a juzgar como una persona mayor. Eso no es una decisión, pero a medida que voy creciendo, ¿verdad? Esas cosas se van desapareciendo. A lo mejor usted de niño dormía abrazado a un muñeco, ¿verdad? ¿Ya no? En algún momento lo dejó. No fue una decisión que usted dijo, a partir de hoy ya no vamos a dormir con el muñeco. No, fue algo que usted lo dejó. A lo mejor a usted le daba miedo dormir con la luz apagada, ya no. ¿Por qué? Porque ha crecido. Ha crecido y eso ha desaparecido. Usted no ha tenido que hacer un esfuerzo. Tengo que dormir sin muñeco, tengo que conseguirlo, tengo que hacerlo. No. Crecimiento. La iglesia va pasando los siglos y va siendo edificada. Yo diría cada vez la iglesia va siendo más perfeccionada. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué hoy podemos decir que somos mejores que nuestra generación anterior? Porque hemos heredado todo lo de las generaciones anteriores. Y los jóvenes que se levantan ahora serán mejores que nosotros. A mí no me cabe duda, hermanos. A mí no me cabe duda. Yo sé que algunos caerán, que algunos se irán, lo que usted quiera, pero yo sé que la generación que se levante nueva en la iglesia va a ser mejor, porque va a haber recibido de nosotros lo que nosotros tenemos.
que lo que tenemos es lo que nos dieron los que vinieron antes. Porque no nacimos enseñados. Entonces vamos hacia esa perfección. Cuando llegue lo perfecto, ahora dice, vemos por espejo, oscuramente. ¿Usted cuando se mira al espejo lo ve oscuro? Nadie dice amén, ¿no? Es que hoy tenemos unos espejos muy buenos. En ese tiempo no había espejos tan buenos. En ese tiempo los espejos no eran puliditos, no eran brillantes, o a lo mejor era un trozo de bronce que uno se miraba así y se veía ahí como medio borroso, y como no estuviera muy bien pulidito el bronce, ahí se le veía la cara como deformada, ¿no? Ahora no, ahora tenemos unos espejos que son maravillosos. Maravillosos para los guapos y un desastre para los feos. Pero están ahí, ¿no? Uno puede ver bien. Pero Pablo no, Pablo veía esos espejos y dice, vemos por espejo oscuramente. Pero entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo llegará el momento que yo conoceré como fui conocido? Cuando esté en la presencia de Dios. Y hasta ese momento los dones se van a manifestar. Hasta ese momento la iglesia necesita ser edificada y la iglesia necesita alcanzar almas. Así que estos son manifestaciones de Dios para el bien del hombre, para el bien de la iglesia, para el bien del inconverso. Vivimos también una vida espiritual y Dios nos prepara para esa batalla. En Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Señor dijo claramente que el Espíritu Santo iba a ser poder para nosotros. No es un poder ahí que irradia como todos los días, a todas horas, en todo lugar. No es así. Se manifiesta a través de nosotros y conforme a la voluntad y al propósito de Dios, para con su iglesia o para con el inconverso. Tenemos poder para vencer. Tenemos poder para edificar. Tenemos poder para alcanzar almas. Pero ese poder no es un poder que resida en nosotros. Es algo que viene de parte de Dios. Para edificación. Los dones no confunden a la gente. Los dones edifican. En 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de las profetas están sujetos a las profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Uno tiene que dominar, hermano. Pero no, es que el espíritu a mí me da, de pronto usted está hablando con un alma y el espíritu me da a mí decirle tal o cual cosa. Piénselo. Piénselo. Tenemos que ser sabios. Tenemos que usar los dones que tengamos. Usar los dones que se manifiesten para edificación. Porque Dios no es un Dios de confusión. La palabra confusión significa revolución, significa desorden, significa tumulto y significa anarquía en griego. Es lo contrario de paz, es lo contrario de orden. Se ve esa palabra traducida de otras maneras. En Lucas 21:9. Cuando
y sediciones no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí se está traduciendo por sediciones. Oigáis de guerras y de sediciones. Es la palabra confusión. Oigáis de guerras y de confusiones también. También podemos leer en 2 Corintios 6:5. En azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo, en ayunos. Aquí se ha traducido tumulto. Ahí está Pablo. En 2 Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y aquí se ha traducido desórdenes. ¿Qué estamos hablando, hermano? Cuando hablamos de confusión, que Dios es un Dios de confusión, no es Dios de confusión. Estamos diciendo que no es un Dios que esté en esos lugares, en envidias, en contiendas, en divisiones, en desórdenes, en tumultos, en disensiones. La iglesia de Dios no participa de esas cosas. No debe participar. Porque mire que dice Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí se ha traducido por perturbación. Donde hay celos y contención. Hermano, cuando el Espíritu se manifiesta, eso no es un éxtasis, no es un trance, no es algo ahí inevitable. No, el Espíritu está sujeto al profeta. Gloria a Dios. El Espíritu está sujeto. Cuando usted ve que viene un desorden, usted sabe que eso no es de Dios. Amén, amén. Cuando usted ve que viene una confusión, eso no es de Dios. Gloria a Dios. Los dones se ejercen sin aspavientos. Amén. Se ejercen con serenidad. ¿Usted ha escuchado un mensaje en lenguas? Aleluya. Cuando hay un mensaje en lenguas, el Señor acalla a la iglesia. Yo no sé cómo lo hace, pero puede estar toda la iglesia alabando en voz alta y de pronto se hace silencio. Amén, amén. Yo, un hermano, da un mensaje en lenguas. Yo no he escuchado ningún mensaje en lenguas pegando gritos. Mensajes en lenguas son hablados, Aleluya. tranquilos. Uno los está escuchando y le está viniendo paz. Amén. Y llega otro hermano que interpreta. Cuando alguien está interpretando lenguas, pegando gritos y haciendo gestos, uno dice, no. Dios no es un Dios de confusión. Amén. No es un Dios de desórdenes. Aleluya. Es un Dios de paz, hermano. Así que, hermano, queremos tener dones espirituales. ¿Por qué? Si Dios da dones espirituales es porque la iglesia necesita Gloria a Dios. dones espirituales. Es porque el mundo necesita dones espirituales. Bueno, una oración que usted podría hacer. Señor, si tienes que decir algo a la iglesia, úsame. Amén. Si hay que hacer algo en la iglesia, úsame. Cada uno tiene su ministerio, cada uno tiene su servicio, cada uno tiene su don. Tal vez usted no tenga un ministerio, no haya sido constituido apóstol ni nada de esto. Tal vez en usted nunca se manifieste un don del Espíritu, como la sanidad o algo así. Pero usted tiene ese don de servicio. Gloria a Dios. Puede servir, Amén, amén. puede orar. Amén. Aleluya. ¿A usted es esa clase de persona que ora? ¿Que ora mucho?
Usted es la clase de persona que dedica a la oración 3 horas diarias. Usted no mire al vecino diciendo este ora poco. Usted va a venir a la iglesia y me va a decir, no hermano, que en esta iglesia no se ora. Pues ore usted. Si es que usted tiene ese sentir, si es que usted tiene ese servicio, si es que usted tiene eso, entonces le necesitamos. Necesitamos que cada uno haga lo que pueda hacer. Son dones de servicio. No son manifestaciones del Espíritu que le van a llegar. Esos son dones de servicio. No es que usted tenga que estar constituido el director de oración. No se trata de tener cargos, se trata de tener carga. Hay carga en su corazón por algo. Hay carga en su corazón por algo. Y usted sabe que esa carga se la pone Dios. Sabe que esa carga es un don. De alguna manera usted lo está recibiendo. No es un don espiritual, porque no es uno de los 9 dones. No es un don ministerial, no es uno de los 5 dones. Pero sí es un don de servicio. Y la Biblia dice que si es el de servicio, pues en servir. En usarlo. Cuando nosotros vamos sirviendo esos dones espirituales, uno por uno, usted dirá, ¿cuál es el mejor don? ¿Qué don me gustaría tener a mí? Quiero que piense un momentito, ¿qué don le gustaría tener a usted? Le voy a dar la respuesta correcta. El don que Dios necesite en este momento. ¿Qué necesita Dios en este momento? Porque sin duda, lo que Él necesita en este momento, va a encontrar un hermano en el cual Él se va a poder manifestar. Sin duda alguna. Y ese hermano no es más que otro. Y ese hermano no es más importante, ni está teniendo ninguna cosa especial. Simplemente Dios lo usa. Se usa a cada uno. Uno. Pero para el provecho de todos. Porque hay cosas, hermano, que no las podemos hacer todos, ¿sabes? El Señor eligió a una virgen para tener a Jesús. No podía elegir a todas las vírgenes. ¿Usted cree que María era la mejor mujer que había en el mundo ese día? Yo no lo sé. Desde luego no sería la única virgen que había. Pero solo podía elegir una. No podía elegir a muchas. Entonces cuando algunos quieren poner a María como ahí, como si fuera una persona tan extraordinaria, ¿sabe qué fue lo extraordinario de María? Que se sujetó a la voluntad de Dios. Y porque se sujetó a la voluntad de Dios, Dios pudo usarla. Fíjese que es lo mismo, ¿no? Usted se sujeta a la voluntad de Dios, usted puede decir, Jesús es mi Señor, y Dios puede usarle en lo que sea que Él necesite, para la iglesia, para los inconversos, lo que sea que Él necesite, pero Él puede usar a cualquiera, hermanos. Estos dones se convierten en algo precioso, porque se convierten en algo para edificación de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Para mi edificación, para la edificación de cada uno. Esto no es para tener un testimonio especial o tal. Alguno piensa que, mire, cuando usted ora por un enfermo y ese enfermo se sana, eso no es don de sanidad. Eso es respuesta a la oración. Y Dios responde a la oración. Hay inconversos que oran por enfermos y se sanan. Tal vez usted mismo antes de convertirse oró por alguien y ese alguien mejoró y sanó. Y usted está aquí por eso, porque le está dando gracias a Dios. Pero eso no era el don de sanidad. Los dones son manifestaciones especiales del Espíritu
que tiene un propósito definido, la edificación de su iglesia. Por eso nosotros queremos esos dones, porque queremos que su iglesia sea edificada. Amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, vamos a cantar. Con gran temor.